Hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a tener un devocional más el día de hoy, empezar el día de hoy estudiando la palabra de nuestro Dios. Y el devocional del día de hoy se llama Una denuncia inquietante, que corresponde pues al día de hoy, 20 de marzo. Una denuncia inquietante. Es un tema bastante fuerte en su momento y que nos va a confrontar mucho el día de hoy. Vamos a empezar buscando en nuestra Biblia Marcos capítulo 12 y les voy a leer los primeros 12 versículos. Yo estoy usando la Nueva Traducción Viviente, me gusta, es muy ligerita para entenderla. Escúchenlo, síganlo en sus casas, en sus Biblias. Dice: Después Jesús comenzó a enseñarles con historias. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegando el tiempo de la cosecha de la uva, envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron al siervo, le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Entonces el dueño envió a otro siervo, pero lo insultaron y le pegaron en la cabeza. Al próximo siervo que envió, lo mataron. Envió a otros, a unos los golpearon y a otros los mataron, hasta que le quedó solo uno, su hijo, a quien amaba profundamente. Finalmente, el dueño lo envió porque pensó: sin duda respetarán a mi hijo. Los agricultores se dijeron unos a otros: aquí viene el heredero de esta propiedad, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Así que lo agarraron, lo asesinaron y tiraron su cuerpo fuera del viñedo. ¿Qué creen que hará el dueño del viñedo?, preguntó Jesús. Les diré: irá y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros. ¿Nunca leyeron en las Escrituras: la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal? Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Los líderes religiosos querían arrestar a Jesús porque se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados. Pero tenían miedo de la multitud, así que lo dejaron y se marcharon. Es por eso que el título de este devocional es Una denuncia inquietante. Jesús, después de haber negado rotundamente no decirles con qué autoridad está hablando, que eso lo vimos el día de ayer, lo leímos el día de ayer, empieza con este tema que causa tensión. Causa tensión porque los líderes religiosos ahí estaban presentes, los fariseos estaban presentes y estaban escuchando lo que él estaba diciendo. Y él, sin disimulos, Jesús, estaba haciendo esta denuncia delante de ellos. Comienza este pasaje pues haciendo alusión a Isaías 5, si tienen oportunidad en algún momento del día de buscarlo. Habla sobre la viña del Señor, de Israel como la viña del Señor precisamente. Y entonces está haciendo referencia a esa viña, a la viña del Señor. Entonces, pues no da a entender que Jesús pues está usando la propia escritura para demostrar que los mismos fariseos, los líderes, no habían hecho una correcta interpretación de la Biblia, de la palabra de Dios. La viña pues viene siendo el pueblo de Israel. Los arrendatarios son sus soberanos, son sus jefes, son sus líderes. Y el propietario pues es Dios. En cuanto a los mensajeros que dice que envió a los siervos, se refiere a los profetas, porque se habla de que el pueblo de Israel era muy necio, no escuchaba a los profetas. A muchos los golpeó, a muchos los mató. El mismo pueblo. Los mataron por no escuchar la palabra del Señor, no hacer caso a lo que Dios decía. Y el hijo amado al que envía,
y que los arrendatarios matan, viene siendo Cristo, aquel que muere por nosotros en la cruz. Y en esencia, pues manifiesta que la maldad del pueblo escogido, pues ha crecido mucho y que va a llegar a tal punto que van a matar al Hijo de Dios, que van a deshacerse de Cristo. Y entonces, y habla de una maldad aún más grande con él, porque dice que no solo lo mataron, dice, tiraron su cuerpo fuera del viñedo. Y en el versículo 9 que pregunta, ¿qué creen que hará el dueño del viñedo? O sea, Dios. Quiere decir que ya la paciencia de Dios para con el pueblo y para con los líderes se está terminando, al grado de que dice que le va a dar su viña a otros. Y nosotros debemos preguntarnos, ¿quiénes son los otros? ¿Y en qué medida este juicio nos alcanza el día de hoy? Porque si bien podemos decir, le quitó la viña al pueblo de Israel, ya no son los dueños, y ahora también los gentiles y nosotros tenemos acceso a la salvación, a ser el pueblo de Dios, a ser la viña de Dios. Hay que pensar qué tanto nos llegamos a comportar en la vida como estos labradores, estos agricultores malvados. ¿Cuántas veces has obrado como estos labradores? Que no has escuchado a tus líderes de entrada, que no has puesto atención a su palabra, que no has escuchado lo que Dios te dice. ¿Eres consciente de que el dueño de todo es Dios y que tú eres su mayordomo, que tú eres su siervo, que tú estás para servirlo a Él? Porque aquí los labradores malvados, aunque acabaran con la vida del hijo, no podían quedarse con la herencia porque ellos no eran herederos. No entendían que eran siervos, eran mayordomos también. Entonces, ¿entiendes tú que eres mayordomo y cómo ejerces esa mayordomía? ¿Cómo estás sirviéndole a Dios? ¿Estás siendo de servicio o solamente estás aprovechando de los frutos de la vid y no estás trabajando en la viña del Señor? Y por último, pregunta, ¿estás listo para rendir cuentas cuando el Señor te lo requiera? Cuando el Señor te lo pregunte, ¿qué has hecho? Para ver si nos va a decir si somos buen siervo fiel, que en lo poco has sido fiel y en lo mucho nos pondrá. Señor, ayúdame a ser responsable con lo que me das y a darte buena cuenta de mis actos. Padre, ayúdanos en este día a escuchar tu palabra, Señor, escuchar tus mensajeros, escuchar a tus siervos, Señor, y convertirnos en uno de ellos. Entender que somos siervos tuyos y que tú nos has dado el privilegio de ser obreros en tu vida. Señor, ser parte de tu viñedo. Gracias te damos, no permitas que nuestra rama sea cortada y que podamos seguirnos nutriendo de tu palabra. En el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que tengan un excelente y bendecido día. Dios les bendiga.